Hola, bienvenido y bienvenida a Conversaciones Emocionales. Hoy, capítulo 7. En este capítulo, Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y David Carulla, un servidor, vamos a contarte nuestra opinión sobre cómo gestionar emocionalmente una situación que se da tanto en el caso personal como en el caso laboral, pero afecta especialmente en el caso laboral. Y es el siguiente. ¿Cómo gestionamos cuando somos la persona que recibe una bronca? ¿Cómo gestionamos los momentos posteriores, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos. Voy a poner un ejemplo laboral. Imaginaros que son las 9 de la mañana y habéis hecho una cosa mal hecha, o habéis hecho una tarea que no se ha hecho del todo bien, o habéis cometido un error o un fallo, y vuestro jefe o vuestra jefa os echa la bronca, es decir, os critica ese trabajo, pero de una forma vehemente, un tanto agresiva incluso, y por lo tanto, pues, ¿no? Consideramos que es una bronca, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar el trabajo que vas a hacer desde que te echa la bronca hasta que se acaba tu jornada, ¿no? O esa mañana al menos, ¿cómo gestionar emocionalmente lo que vas a hacer durante esa mañana? Porque obviamente eso pues afecta, ¿no? Y en el caso personal, para poner un ejemplo, pues imaginaros una discusión, por ejemplo, con vuestra pareja, ¿no? Imaginaros que vais de fin de semana, vais a un entorno rural, por ejemplo, y a las 9 de la mañana llegáis allí a este lugar, a este sitio cerca de la naturaleza, y hay una discusión, ¿no? Que puede ser ya en el mismo trayecto, ¿no? Del coche. Entonces hay una discusión y vuestra pareja pues os echa la bronca por un comportamiento, por alguna acción que no le ha gustado nada, y esa bronca, esa manera de explicar o expresar eso, pues es de forma agresiva y vehemente, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas el resto de la jornada o el fin de semana tras esa discusión en ese caso o esa bronca, ¿no? Entonces me gustaría, hoy vamos a empezar con Juan Pedro, me gustaría conocer tu opinión sobre cómo gestionar los momentos después de recibir una bronca. Muy bien, muchas gracias, David. Lo has explicado fenomenalmente bien, como siempre, y conforme Gracias. ibas hablando me iba viendo reflejado, porque esto me ha pasado unas cuantas veces. A todos, claro. Y, eh, y claro, aquí hay muchos temas a tocar, pero voy a tratar de a ver si me puedo centrar, ¿eh? Muy bien. Porque, claro, lo primero que va a suceder depende de cada uno como sea, ¿no? De la personalidad, de tu carácter, de tu perfil, pues vas a tener una activación emocional mayor o menor. Es decir, tu reacción, tu primera reacción, Ujú. pues, puede ser de mucha rabia o enfado, cabreo, o incluso de desvalorización, ¿no? Es decir, madre mía, qué inútil soy, ¿no? Que no valgo nada, ¿no? Ujú. Y esa va a ser el primer paso. Quizá el primer paso, esta primera reacción es inevitable, pero claro, lo que sí que es gestionable es lo que viene después, como tú has dicho, y qué hacemos después, ¿no? Claro. Entonces, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Que es claro, esto se entrena y se trabaja, no es de manual, no me lo apunto yo ahora y cuando me suceda ya lo hago, ¿no? Hay que Claro. trabajarlo. Pero tenemos básicamente dos opciones, que es una es reaccionar y la otra es responder, ¿eh? Y la diferencia es que reaccionar lo haces de manera inconsciente, en piloto automático, con lo Ujú. cual te puedes arrepentir luego de lo que dices o haces, Claro. y responder lo haces de manera más consciente. Digamos que tienes un pequeño espacio de reflexión para poder tomar la respuesta que tú crees más adecuada, más inteligente. Ujú. Claro, ¿cuál es la respuesta más adecuada o inteligente? Pues depende de la situación, depende claro, si el jefe me ha hecho la bronca en su despacho, si ha sido en el pasillo, si ha sido en el ascensor, delante de la máquina de café, o si ha sido con mi mujer, pues si ha sido también en público o ha sido en privado. Es decir, yo diferenciaría aquí, una vez que has sabido responder, porque si has reaccionado y vas en piloto automático ya no hay nada que hacer. O sea, Ya vas tarde, ¿no? ya ha llegado tarde, ya va a pasar, pues bueno, quizá pueda ir todo a peor, ¿no? Si no haces nada. Pero si has logrado responder, ya veremos cómo,
entonces tienes ese espacio de decidir cómo, qué decir, ¿no? O qué hacer. Y claro, yo aquí diferenciaría la forma y el fondo. Es Ujú. decir, el fondo, el que me ha dicho, o sea, Vale. de qué se está quejando, o qué me está Contenido, ¿no? reprochando, qué es lo que he hecho mal, eso que decías, ¿no? Y qué he hecho mal. Ujú. Y la forma, el cómo me lo dice, si es un tono agresivo, despectivo, se mete con lo que he hecho solo o también con mi persona, ¿no? Y dice que he hecho algo mal o que soy un torpe. Claro, es muy distinto. Entonces, claro, aquí es donde hay que diferenciar, creo yo, ¿eh? Desde mi punto de vista, yo reflexionaría un poco por qué es lo que he hecho mal, si es verdad que lo he hecho mal, bueno, pues trataría incluso de ampliar información, oye, dime esto que he hecho mal, si no me queda claro qué es, y Ujú. para poder repararlo en la medida posible. Ujú. Pero en la forma le diría que, bueno, pues que expresaría cómo me he sentido. De la forma que me hablas, pues me siento herido o me siento desvalorizado y no me gusta que me hables así, ¿no? Ujú. Claro, todo esto con cierta serenidad. Claro, ¿cómo podemos contestar con serenidad? Pues practicando alguna herramienta o algún ejercicio que te permita discernir, ¿no? Pensar. Y Ujú. la primera es la respiración, lo que tenemos a mano. Entonces, respira profundamente un par de veces o tres. Si te has activado mucho, si Ujú. tú notas que de la intensidad emocional que tienes, pues no vas a poder manejar bien la conversación. Y esto se aprende, esto uno lo va aprendiendo, nota en su cuerpo si está demasiado activado o no. Sí. Respirar, incluso abandonar la escena, ¿no? Decimos Sí. salir de Sí. escena incluso, decir, bueno, Exacto. pues ahora no estoy capacitado para hablar, dentro de un rato, dentro de un momento vengo, ¿no? Porque si creo que lo que va a decir o hacer va a perjudicar, va a empeorar las cosas, pues entonces no, mejor no hacerlo, ¿no? Claro. Claro, todo esto, insisto, si has conseguido responder, ¿eh? Porque si has reaccionado, pues probablemente ya hayas metido la pata y haya ido a peor. Ujú. Y luego es muy importante saber, bueno, como decías tú, para el resto del día, de la jornada, es probable que te vengan pensamientos que llamamos rumiativos, ¿no? Exacto. Sí, sí. Eh, repetitivos, pero que no sirven para nada, más que para sostener la emoción desagradable. Ujú. Y entonces, bueno, pues hay una forma de manejar eso, que es pues, con la atención, llamamos la atención plena, atención al momento presente, es llevar la atención a lo que estás haciendo ahora, a la respiración, a tu cuerpo, para dejar de llevar la atención al pensamiento que está capturando tu atención, que es la emoción. Decimos que la emoción captura la atención, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues te secuestra de alguna manera Exacto. la atención. Y básicamente es eso, claro. Luego hay un autodiálogo que también es importante manejar porque empiezas o a culparte o a culpar al otro. Correcto. O incluso hay gente que, bueno, porque el ego funciona así, ¿no? Y entonces hay gente que le dice al compañero o a alguien que conoce, fíjate tú lo que me ha dicho, será imbécil, ¿no? Y el otro dice, claro, si es que esta tía es un imbécil, ¿no? Y entonces te lo confirma y entonces, claro, esto es lo peor ya, porque Echa gasolina, ¿no? si otro ego me confirma que este tío es un imbécil, pues entonces claro, está echando más gasolina. Ujú. Entonces, no se trata de manejar ese autodiálogo, porque es un autodiálogo que si no lleva a nada, ya decimos, ¿no? Que si es preocupación, pues no te sirve para nada. Ujú. Es mejor de hacer ocupación, que es ocupar la atención en el momento presente, manejar el diálogo para decir, bueno, pues no es culpa, a ver, no es una culpa dramática, ¿no? Es un error que se puede corregir o del que aprender, usar el error para aprender. Pero claro, todo esto es tras un proceso de crecimiento, ¿eh? Porque esto cuando te ocurre las primeras veces que es inmanejable y no sabes por Claro. qué, pues eso, le echa la culpa al otro, que es un impresentable, que bueno, pues incluso puede ir a peor y llegar a quemarte, ¿no? En esa empresa Sí, sí. o en la pareja, o incluso el resto del día ser improductivo, ¿vale? Claro. Arruinar el fin de semana. Arruinar el fin de semana, claro. Entonces, yo, vamos, ya para no enrollarme más y centrar un poco, sería decidir entre reaccionar o responder, que es ese espacio de ser consciente Ujú. de que lo que está sucediendo,
bajar la intensidad emocional, respirando, saliendo de escena, Ujú. y luego después manejar el autodiálogo para, bueno, pues ver la forma y el fondo, lo que decía, de no fustigarme yo mucho a mí mismo, ¿no? Para que no me quede anclado en la emoción desagradable, y luego hablar con la otra persona y sobre todo sobre el fondo, sobre en qué me he equivocado, qué puedo hacer para mejorar, para corregir. Y Claro, si la forma no ha sido adecuada, pues expresarlo de una manera tranquila y sosegada, expresar que la forma no me ha claro. gustado, no me ha herido y me gustaría que no fuera así en la próxima ocasión. Claro, Juan Pedro, perdona, esa pregunta, ¿no? O esa conversación con la persona que te ha echado la bronca en ese momento que tú ya le expresas que, bueno, quieres saber realmente qué es lo que no has hecho bien para centrándote en la tarea o en la acción o en el Mm, comportamiento. sí. Y luego, posteriormente, comentar el tema de la forma, cómo te ha hecho sentir la forma de recibir esa información. Mm, ¿Cuándo tú recomendarías hacerlo? Porque claro, si me explico, es decir, si primero viene la bronca, luego intento gestionar, no decir nada seguramente, o aguantar un poco para no reaccionar y entonces responder, mm. luego bajo ese, intento disminuir esa intensidad emocional para seguir, eh, ¿cuándo llega ese momento de la conversación, ¿no? Más o menos. El momento clave es cuando estamos ambos calmados, Vale, porque si yo estoy calmado y lo digo así, serenamente, y el otro todavía está claro, indignado y claro. vuelve a utilizar una forma, la misma forma, vamos, La misma o peor, sí, sí. o peor, entonces no va a ser útil. Es mejor cuando el otro está más calmado, en otro Ujú. momento, quizá, eh, elegir ese momento que pueda haber. No hace falta que sea en el mismo día, ¿eh? Puede ser al día siguiente. Lo que no es conveniente que pase en 3 meses, No, claro, claro. pero puede ser a los 2 días o al día siguiente, cuando ya hay, Sí, el otro está más calmado, estamos los dos calmados, entonces decir, oye, pues, estoy de acuerdo en lo que me dijiste o no, o bueno, o matizarlo, pero en las formas no, claro, porque nadie nos merecemos que te hablen, bueno, pues, despectivamente, desvalorizando claro, o reprochándote, sino simplemente, oye, que se trata de trabajo y de hacer cosas claro. para mejorar y por el bienestar de todos, ¿no? Del equipo, de la empresa, de la organización, de la familia. De la familia, la relación, etcétera. Claro. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues para poner así un poco de límites, por decirlo así, pues seguramente lo más adecuado sería que pase un día, porque ese mismo día normalmente las aguas todavía están revueltas, ¿no? Mm, Y que no pase quizás más de 3 días, ¿no? 3, 4 días quizás ya sería sí, demasiado, ¿no? claro. Sí, sí. Entre Y, 1 o 3 días podría ser una claro. buena. Y a ver, cuando las formas que utilizan el otro, pues desde mi punto de vista, es bueno que yo me enfade, en el sentido Sí, de un enfado informativo, ¿eh? es Un útil. enfado manejado, que yo informe, de que ponga límite, de decir, oye, no, dime lo que hago mal, pero cuida cómo me lo dices. Claro, Porque claro, claro, yo desde mi punto de vista no hay diálogo cuando las formas no son las adecuadas. claro, O sea, yo no puedo estar teniendo una conversación, ¿eh? Yo no, ¿eh? No, igual a otras personas sí, pero yo no puedo estar manteniendo una conversación desde la serenidad y las formas adecuadas, ¿no? Formas respetuosas, cuando el otro no está utilizando una forma respetuosa. claro, Es imposible, porque estoy más pendiente de manejar mi activación emocional que del contenido de la conversación. claro. Además, sí que es cierto que eso pasa mucho con el tema de los jefes y las jefas, porque claro, ponerte en la forma da mucho miedo, ¿no? Porque hay muchos jefes Mm. y jefas que cuando te pones con la forma reaccionan mal, ¿no? Eso Sí, ha pasado, ¿no? No es una cosa claro, pero a ver, no le debes de decir, yo creo, ¿eh? No se debe decir que tus formas de hablar no me gusta o tu forma de hablar, sino que a mí, tu forma de hablar me sienta mal. O sea, igual a otro Vale, compañero no le sienta mal, ¿eh? vale. Cuidado. Pero esa Eso es forma importante, ese parte, matiz es muy claro, importante. forma parte de la responsabilidad de un jefe, saber cómo tratar a sus diferentes miembros del equipo. Exacto. Sabe que con alguien tiene que ser más directivo, más firme, más no agresivo de malas formas, sino más tajante, quizá.
y con otra persona debe ser más cuidadoso en la forma de hablar. Ujú. ¿Vale? Muy bien. Pues genial, Juan Pedro. Un placer, como siempre, escuchar tus explicaciones. Y bueno, ahora quiero saber un poco el punto de vista de Mercé. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, para un día que tomo nota, va y me lo chafa todo este hombre. Se lo ha apuntado todo. No, No, seguro que no. bueno, todo lo que has dicho, Juan Pedro, fantástico. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que un poco la clave sería respirar, ¿no? Respirar y soltar, ¿no? Y respirar es fácil, bueno, si encuentras el mecanismo, soltar es lo complicado, ¿no? Y ahora, antes de empezar un poco la lista que me había puesto, que es la misma que decía Juan Pedro, estaba pensando en el tema de las formas. Mira, yo ahora me estaba acordando de un jefe que tuve yo, que yo me acuerdo que yo la verdad es que era muy directa, ¿no? Hablando con él. Y me acuerdo que una vez le dije, prefiero cuando chillas, ¿no? Porque cuando tenía como dos facetas, ¿no? Y una de ellas era que empezaba a chillar, pero a mí no me ponía tan nerviosa cuando chillaba, porque, claro, es eso que decía Juan Pedro, que uno puede tener la razón en muchas cosas, luego todo tiene matices, pero cuando pierdes las formas, pierdes automáticamente la razón, porque pierdes el respeto. Pero esta persona, por ejemplo, lo que hacía muchas veces, cuando realmente iba a matar, digamos, lo que hacía, en lugar de chillar, era en voz así, tranquila, pausada, empezar a cuestionarte hasta que te ponía tan histérico, tan histérica, que la que reaccionabas eras tú, porque hacía afirmaciones que realmente pues iban a tu punto débil, ¿no? Porque conocía perfectamente el punto débil de cada uno, ¿no? No sé, yo prefiero que me diga, o sea, que alguien me chille, ya está bien, podías haberlo hecho antes, que no que empiece, claro, ¿y tú eres una profesional? ¿De verdad me estás diciendo que eres profesional? ¿El título dónde te lo dieron, no? O sea, yo la verdad me quedo con el primero, ¿no? Digamos, porque aparte el primero es como más auténtico, sabes que le está saliendo del alma. El otro ya hay una parte de retorcido, ¿no? Ahí. Y yo en este tema, la verdad es que me toca bastante porque yo soy de esas personas que primero contestarían y luego dirían, yo soy de reacción, digamos, ¿no? Porque a mí la ira me puede, digamos, ¿no? Esto lo hemos hablado alguna vez entre nosotros y hay gente que yo he contestado a veces, ahora he aprendido muchísimo a no hacerlo, ¿no? A responder y no reaccionar, como decía Juan Pedro, pero yo me acuerdo una vez que alguien me dijo, pero oye, ¿no tienes miedo? Y yo pensaba, sí, luego cuando ya me he metido hasta aquí y ya he dicho lo que pensaba sin filtro, entonces ya me coge miedo y digo, este hombre me va a despedir, ¿no? Pero bueno, ya lo he dicho y como cuando uno no sabe gestionar la ira, le importa más decir lo que quiere decir que no las consecuencias, que eso es un problema bueno, es el tema de la gestión de las emociones, ¿no? Un día me acuerdo que haciéndole una entrevista a un psiquiatra, me comentaba que, dice, cuando ponemos la tele y salen esos crímenes atroces, dice, a la gente le gusta pensar que son personas que tienen un problema, ¿no? Una enfermedad. Dice, eso en un 98% es no sé gestionar mis emociones y que se les ha ido de las manos, que están viviendo unas circunstancias y que lo han llevado al extremo. Dice, pero nos gusta pensar que nosotros no somos como ellos, por eso les ponemos una etiqueta. Dice, pero en realidad es gestión de emociones nula, ¿no? Digamos, y es eso de, bueno, levantar la mano y luego darte cuenta de que te has pasado, ¿no? Y yo soy muy de reacción, no en plan asesino, digamos, pero a mí me ha costado muchísimo porque a mí es que me hierve la sangre, o sea, lo reconozco. Y gran parte de la solución pasa por reconocer. Yo me había apuntado, mira, la respiración, pero claro, eso, como también muy bien decía Juan Pedro, es algo de lo que uno tiene que ser consciente, ¿no? Para desactivar el piloto automático. Y en eso la respiración está muy bien porque, claro, cuando uno empieza a respirar tranquilamente, el cuerpo piensa, ah, vale, entonces no va a ser tan grave porque si está respirando así, y entonces empieza a desactivar las hormonas que ya te recorren todo el cuerpo, ¿no? Y te desconecta un poco ya de la amígdala y empiezas a generar otros circuitos neuronales y eso te permite pues encontrar pues otras soluciones, que no es solucionar el problema de fondo, sino
solucionar la forma, ¿no? Cómo sales de eso. Y también estoy muy de acuerdo, aparte de respirar, a mí hay una frase que hace tiempo he leído bastantes libros sobre este tema, porque necesitaba gestionarlo en mí y me ha sido muy útil. Nada es personal, no es personal. Aparte de que luego nosotros digamos que esto es un aprendizaje, porque eso es como la segunda parte, ¿no? Lo que tienes que hacer en casa, ¿no? Pero aquí estamos hablando de aguantar la tempestad, ¿no? Y salir airosos. Aparte de que tú puedes aprender de todo esto, claro, una parte es lo que tú tienes que aprender y la otra es esa persona que está haciendo eso por una razón que es suya, ¿no? Y no es personal, no te lo tomes como personal. Puedes aprender muchísimo de esto, de gestión, del contenido, pero de entrada no te lo tomes como una ofensa, porque la persona que te quiere ofender te quiere manipular en cierta forma. Es como que si decidiera que durante el día de hoy o durante un rato va a gestionar ella tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, lo tienes que gestionar tú, si no te dejas ofender, ¿no? O sea, cuando alguien te pincha, si tú te dejas pinchar, te está manipulando porque tú se lo permites, ¿no? Por tanto, pensar un poco en eso, ¿no? Yo no tengo por qué reaccionar. Yo también me esperaría para responder, si eres del tipo iracundo sobre todo. Y luego lo que ha dicho Juan Pedro de la atención plena, ocuparse es fantástico, ¿no? Y a la que te venga el pensamiento, soltar. Y pensar, mira, ¿sabes qué? Cuando llegue a casa ya pensaré en esto y pensaré cómo mañana puedo hablar con esta persona cuando estemos más calmados, ¿no? Y sobre todo ocuparse. Y lo de hablar con el compañero o compañera, el problema que tiene eso es que lo que hace es regodearse puedo decir taco, no en la mierda, perdón, Sí. pero es que creo que es... Está permitido. Sí, fijaos que yo es algo que he hecho mucho, ¿no? Porque cuando a uno le pegan la bronca, tanto si lo hace en el pasillo como en la sala de reuniones ante la gente, como si lo hace en su despacho, claro, si lo hacen delante de gente, hay un factor que es humillación, ¿no? Y la humillación es algo muy difícil de quitarse de encima, ¿no? Pero si lo hacen en el despacho, como en las empresas todo se acaba sabiendo, tú llegas a tu puesto de trabajo y vale, todo Dios en la empresa se ha enterado que el jefe te ha pegado una bronca, ¿no? Y si no, da igual, porque como tú ya lo crees, tú ya te has puesto la etiqueta y tú ya lo sabes y hay dos que se están mirando pensando, me como no el croissant, y tú estás pensando que te miran pensando, mírala, a Merced le han pegado una bronca, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces tenemos esa necesidad como de explicarnos, echarle la culpa al otro, decir yo no he sido, y lo hacemos en plan terapéutico, pero es una terapia malísima. Porque lo único que hace es regodearse en la basura y escuchar comentarios de los demás que no vienen a cuento porque ni saben de qué va, y aparte te darán la razón y cuando encuentren al jefe le darán la razón a él o a ella, ¿no? Y lo que hace es mantener esa emoción ahí pegada y que no te permita soltarla, ¿no? Por tanto, ya sé que tenemos muchas ganas de ir demostrando que en realidad es el jefe el que se ha equivocado, pero ahí es donde esa gran elección, que yo creo que es una de las más grandes dentro del autoconocimiento y de la madurez, que es elegir entre tener razón o sentirse libre y estar en paz, ¿no? Y hay que optar por la paz, porque lo otro no la tendrás nunca, y aparte lo que hace es mantener esa emoción, ¿no? Y hablar, pero hablarlo al día siguiente. Y si no te hacen bien sus formas, pues decirle, ¿no? Mira, yo entiendo que lo hiciste con la mejor intención, pero las formas con las que hiciste me hicieron sentir mal, ¿no? Y ya lo he sentido así. Y el otro, si se ha pasado 3 pueblos, pues ya se va a dar cuenta de que lo ha hecho mal, ¿no? A mí de hecho, me ha pasado hacer todo este trabajo porque yo soy del tipo de mira qué está haciendo, y mira, y dan la bola, el hámster, ¿no? Ahí tal. Y entonces decir, no, para un momento. Y ser capaz de, mira, es que yo lo siento, me lo he tomado mal porque no me gusta, piensa que
yo qué sé, me he sentido insegura y tal, y entonces tú muestras tu vulnerabilidad y entonces viene cuando el otro se descubre que es humano también y te dice, no, si es que yo me he pasado, porque fíjate tal, ¿no? Y nos encontramos con muchas sorpresas. Y luego está ahí, y con esto acabo, que a veces dándole la vuelta y siendo capaz de descubrir que eres vulnerable y que te has sentido mal y que, bueno, a lo mejor tengo mucho que aprender, no lo había visto, lo he hecho así porque ¿cómo lo puedo aprender? Esto te sirve para ver una faceta de esa persona, aprender de ti, aprender de ella, incluso como volver a cambiar. A mí me ha pasado cambiar relaciones con personas a partir de un enfrentamiento, porque ambas partes hemos sido capaces de decir, me he equivocado, lo siento. Y ¿habéis visto lo que pasa exactamente después de pedirle perdón a alguien? Incluso cuando tú muchas veces has hecho una parte y la otra persona ha hecho la suya y a lo mejor tú crees que has hecho menos, pero ¿habéis visto exactamente la magia que se obra cuando le pides perdón a alguien? Eso vale la pena, ¿no? Porque entonces se comparte una humanidad, se comparte un aprendizaje y a veces las relaciones cambian solo por eso. A mí me ha pasado y yo he sido capaz yo me he pasado, he cogido el teléfono al día siguiente, he llamado y he dicho, mira, ayer me pasé, me gustaría hablarlo y tal. Eso a veces construye unos puentes muy, muy sólidos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Pero fíjate, si puedo decir algo, David. Sí. No, Didi, luego ahora daré mi opinión, pero comenta. No, es que ahora estaba diciendo esto Mercé y me he acordado que, fíjate, lo que está diciendo Mercé es hacernos conscientes de lo que está sucediendo, de lo que hemos dicho, lo que nos ha pasado, y dándole la vuelta, yendo al otro lado, el jefe que habla así, pues también es una falta de consciencia, porque también está, cuando se quitan las formas o tal, va en piloto automático también. Es como si habla desde el ego y entonces es como si hablase de una posición más elevada a la tuya, ¿no? Como si te hablase desde arriba, ¿no? Claro. Y tú ahí abajo. Y claro, cuando lo haces desde la consciencia hablas al mismo nivel y entonces sabes que el otro es una persona como tú y que, bueno, pues que tenéis distintos roles y el otro pues se habrá equivocado por lo que sea y se habla para arreglarlo, mejorarlo, cambiarlo, aprender. Claro. Sí, no, la verdad es que, bueno, este tema da muchísimo de sí, ya lo ha aventurado Juan Pedro, que es un tema muy extenso, ¿no? Entonces, seguramente este capítulo va a ser más largo, pero bueno, está bien que sea así. Yo quería comentar respecto a, bueno, habéis dicho muchísimas cosas, me ha gustado el punto de vista, ¿no? De ambos. En cuanto a lo que decías, Juan Pedro, hay una de cuando esa persona te echa la bronca y tú estás en ese momento post bronca, ¿no? Y cómo gestionar eso. Cuando, bueno, tú has bajado ya un poco la intensidad emocional, pero esos pensamientos recurrentes o ese diálogo interno viene continuamente a tu mente y habíamos dicho que seguramente no es lo mejor contarlo porque eso a veces, ¿no? Le echa más leña al fuego y nos regodeamos, como decía José, o nos regodeamos en la mierda, o por otro lado le echamos más gasolina, entonces ni una ni otra, o incluso puede ser que la otra persona dice, hombre, es que tiene razón el jefe, ¿no? Y entonces ya el conflicto se amplía, ¿no? Y pasa de entre tú y el jefe o la jefa y el compañero o la compañera, ¿no? Entonces no sería esa la solución. Yo lo que me funciona muy bien es escribirlo, ¿de acuerdo? Es decir, porque eso, a no ser que tengas un trabajo que, bueno, puede ser que no puedes escribir, pero si tú puedes tener un momento, nada, 5 minutos, o ir al baño, lo que sea, y escribir un poco lo que ha pasado, es una forma, y es importante esto también hacerlo a mano, poder ser, porque la conexión entre la mente o el cerebro y, mejor dicho, entre el cerebro y la mano es como más directo. Y así un poco expulsamos todos esos pensamientos y al menos los plasmamos en un papel, ¿no? Entonces, a esto le llamamos, mi socio y yo, le llamamos la vomitada mental y es un poco una manera de expulsar todos esos pensamientos, ¿no? Entonces, tú vas escribiendo lo que te viene a la mente tal como viene, sin filtrar, sin pensar en las faltas de ortografía ni nada,
ni si dices tacos o no. Simplemente vas escribiendo todo lo que te viene a la mente hasta que llega un punto en el cual ya estás repitiendo las ideas o los pensamientos y entonces ya sabes que has terminado. Y de esta forma, cuando tú tienes ese papel delante con toda esa historia que te ha pasado, un poco la descripción, la narración, ¿no? Como si fuera una voz en off, ¿no? Que narra lo que ha pasado, pues tú un poco tienes un momento de relajación, de decir, bueno, está toda esta información aquí y ya puedes decir, bueno, cuando llegue a casa me encargaré de gestionar esto, ¿no? Pero entonces eso nos sirve para hacer como un poco de pausa y bueno, y que ese día, esa jornada vaya de otra manera, ¿no? Porque muchas veces, por mucha conciencia que queramos poner, se nos hace muy difícil parar la mente, ¿no? Hay muchas técnicas, como también está la técnica del stop, hay muchísimas, ya conocéis, ¿no? Decir stop y pasar a otra cosa o enfocarse mucho en, como decías Juan Pedro, en la acción concreta que estás haciendo, fijándote en los detalles, pero a veces los pensamientos son tan intrusivos que se hace muy difícil, ¿no? Y sobre todo cuando no tienes práctica en estas técnicas que muy bien comentabas. Entonces yo lo de la escritura lo recomiendo bastante, pero claro, luego viene una segunda parte, ¿no? Que es el cómo trabajar esto. Y aquí seguramente hay un momento en el cual debes de hacer la reflexión de por qué ha pasado esto, ¿no? Seguramente, que muy bien decíais ambos, pues, bueno, ¿qué es lo que yo podía haber hecho mejor? ¿Por qué me molesta estas formas en que pues, el jefe, la jefa, o la pareja, o la familia, o los amigos me han contestado? Y yo lo que haría es lo que decíais, dividir muy bien el contenido, es decir, qué ha pasado a nivel de la acción o la tarea, si realmente eso es así o no, cómo puedo y cómo puedo yo hacerlo de otra manera, o a veces incluso en esa conversación que decías, Juan Pedro, posterior, ver realmente cómo puedo mejorar y pedirle ayuda al otro, porque a veces simplemente es falta de información, como bien decías. Y en esa misma conversación, ¿no? Pues está muy bien lo que decías, Merced, bueno, un poco de, bueno, quizás la forma pues me ha sentado mal y yo creo pues que seguramente tú no tenías esa intención, ¿no? Y ahí, en ese punto de que tú te muestras vulnerable hacia el otro, es donde se puede producir una conexión muy importante entre esas dos personas, ¿no? Porque cuando uno se muestra vulnerable y el otro lo ve y en lugar de pisar, da la mano para unir, ¿no? Para entender, para comprender, para empatizar con esa persona, ahí es donde se puede generar un gran lazo de confianza, ¿no? Como muy bien decía Merced, que me ha gustado mucho este apunte. Y entonces eso pues está muy bien. Pero también no debemos olvidar que a veces el jefe lo que decide hacer es pisar hasta el fondo y esto sucede. No os vamos a engañar, no vamos a pintar el mundo de un color que no siempre es, porque esa posibilidad también existe. Además, seguramente las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando y seguramente están esperando, ¿y qué pasa cuando el jefe o la jefa es un tal, ¿no? Es una persona que tiene mala intención, ¿no? Claro, Entonces, esto es otro capítulo, ¿no? esto es otro capítulo, seguramente, ¿no? Pero podría ser, ¿no? Entonces, yo cuando veo que el cambio no es posible, cuando veo que esa persona que me ha echado la bronca, sea laboral o en el mundo personal, no le da igual, pues seguramente la vida me está diciendo algo más, ¿no? Seguramente me está diciendo que ese trabajo quizás no es para mí, que esa relación no funciona o que esa amistad pues está pasando por un momento bajo, ¿no? Y a veces debemos de aprender a soltar las cosas que no funcionan, porque no todo se puede arreglar, ¿no? A veces hay cosas que no tienen arreglo y entonces, pues bueno, son pistas que nos da la vida para que aprendamos a soltar, ¿no? Y quiero matizar que no me refiero a huir, no quiero, o sea, no estoy diciendo esto como huir de la situación, sino cuando ves que esto se repite, sobre todo, si se repite 2, 3, 4, 5 veces y ves que eso no cambia, pues, bueno, seguramente pues hay que tomar la decisión de soltar esa relación o esa interacción. Y luego ya por último, lo que hay que revisar también es el tema de las creencias, ¿no? De las creencias propias. Es decir, cuando a mí me echan una bronca por una actitud o un comportamiento y yo considero que eso está bien,
pues aquí lo que pasa es que hay una distancia o que hay creencias distintas, ¿no? Yo creo que las cosas se deben hacer así y yo creo que hay cosas que deben hacerse de otra manera. Entonces, si yo soy capaz de ver que yo no tengo la verdad absoluta y de que yo puedo aceptar que haya otras maneras de hacer ver las cosas, quizás la bronca tenga esa función, hacerme ver eso, que estoy muy enrocado en que las cosas tienen que hacerse de una manera concreta y eso es lo que me está enseñando la bronca en realidad, ¿no? Entonces, ya veis que es muy diverso, el tema es muy amplio, pero bueno, quería antes de terminar, pues un poco sobre lo que hemos comentado, si tenéis alguna cosa a añadir. Yo, sobre esto que decías, justo antes de que tú lo dijeras, lo que pasa es que esto da para otro capítulo, ¿no? Seguramente, sí. Porque claro, hablabas de no es huir. Yo creo que, y siempre lo digo, no es no es ni irse ni quedarse, sino lo que importa es la actitud con la que estás, ¿no? La solución no es una. Uno puede quedarse con una actitud de dignidad y marcharse con la misma actitud, ¿no? Y cuando hablo de dignidad hablo de sentirla, la dignidad la tenemos todos y el respeto nos lo merecemos todos, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que no podemos tolerar según qué comportamiento, yo creo que hay que decirlo, ¿no? Evidentemente uno debe tender el puente, yo lo decía, claro. Pero mostrarse vulnerable es que es un ejercicio que incluso es bueno para uno mismo. Si el otro lo utiliza para pisarte, no, hasta aquí. No, mira, yo te lo he dicho porque he sido sincero, pero no voy a tolerar que me hables de esta forma. Es que hay que cortarlo porque es que si no, estás, y yo he pasado por esto, ¿no? Y bueno, ¿quién no ha pasado? Pero cuando se ha reiterado, tienes que decir que no, tienes que decir no a lo que no te mereces y ningún ser humano se merece que le traten mal. Y es importante porque es que si no le estás diciendo a la vida, quiero más gente como esta en mi vida, ¿no? Y es como si tú te hablaras mal a ti mismo porque estás permitiendo que el otro lo haga. Exacto. Y tienes razón, a lo mejor la vida te está diciendo, este no es tu lugar y te lo está poniendo muy incómodo para que te vayas. A lo mejor te lo pone muy incómodo porque como tú no eres capaz de reafirmarte a ti mismo y decir, esto no me lo merezco, está esperando a que lo digas y una vez lo digas 3 veces resulta que, pues, yo qué sé, te cambian de puesto, cambias de trabajo o ese jefe puede desaparecer incluso. A lo mejor la vida lo que quiere es que digas en voz alta, yo no me merezco que me traten mal porque soy una persona que merece todo el respeto, claro, ¿no? Y me amo a mí mismo, ¿no? Y claro, porque es una forma de amarse. A veces nos pensamos que nos queremos, que nos amamos, y sí, pero luego permitimos que nos pisen, que nos hablen mal, que nos digan un montón de cosas que no merecemos, porque nadie lo merece, ¿no? Y eso es importante. Y el aprendizaje que hay detrás, si tienes que irte o quedarte, yo es una cosa que yo creo que al final ya te das cuenta. Pero es que en el fondo da igual, porque uno puede quedarse y bajar la cabeza y dices, ¿cuál es la solución? Irse, puede irse huyendo, ¿no? Tanto si te quedas como si te vas, lo importante es el trabajo interior de mirar en ti y darte cuenta de que como ser humano mereces lo mejor y lo mejor es que te traten como una persona y que tú trates al otro, ¿no? Lo mejor es el respeto. Si haces ese trabajo, en el fondo luego ya pasa lo que debe, ¿no? ¿Sabes? Te vas o da igual, te quedas, pero a lo mejor si te quedas y tenías que irte, hay algo cambia, ¿no? La vida ya te lleva. Pero lo realmente importante es el trabajo interior de darte cuenta de qué te está diciendo esa situación de ti y qué es lo que estás tolerando que no deberías tolerar, ¿no? Sí. Y realmente a veces, claro, asusta mucho ir a tu jefe o a tu jefa, decirle, no me hables así, yo no merezco que me hables así, ni yo, ni mis compañeros, y yo entiendo que puedas tener un problema, pero es que no es mi responsabilidad. Si necesitas ayuda, pues fantástico, pero yo no soy un sparring para que sueltes tu ira, ¿no? Sí, es difícil, sí, pero es que aguantar eso durante meses y meses, si no eres capaz de marcar un límite, es aún peor que ese mal momento, ¿no? Claro.
Le puede Me he acabar... enrollado, pero es que creo que No, esto es no, muy importante, no, ¿no? sí, al contrario. Y hay veces, Entonces, ¿y sabéis qué pasa? Y una frase última, ¿eh? Lo digo, es que yo esto lo he vivido. Aguantamos muchísimo para que no nos echen y entonces después de aguantar más, va el tío, la tía, la persona humana que tiene sus defectos como tú y va y te echa igualmente. Y entonces, ¿a quién le vas a reclamar? Es decir, pero si te he estado aguantando los mal humor de los lunes, los miércoles y los viernes claro, y ahora me echas. Entonces te sientes muy mal porque te has fallado a ti mismo. exacto. Por, porque te has dejado en manos de alguien que actúa contigo muy mal a cambio de una seguridad que ni siquiera Que no existía, porque no existía. existe, ¿no? Exacto. Y, entonces te sientes fuera, en el paro, te sientes fatal, no te crees digno de nada cuando en el fondo eres digno de lo mejor porque te has ido sintiendo degradado, Claro. ¿no? Y además, ¿no? Aquello de que encima de cornudo paga la cama, ¿no? Digamos, perdón, pero es que Claro. creo que es muy explicativo, ¿no? No, Perdón el rollo, pero es que pensaba que no, esto es muy importante. lo es, lo es. Y además Sí. quería añadir que el hecho de que esa persona, bueno, se sienta así, a veces puede ser que estés en el paro, como tú decías, y que además con baja autoestima, con lo que cuesta encontrar el trabajo cuando uno tiene baja autoestima, y además incluso si has aguantado mucho tiempo y esas emociones no se han gestionado, no las has sentido, las has escondido, pues se pueden somatizar en el cuerpo y dar lugar a enfermedades, ¿no? O sea, que puedes acabar en el paro con baja autoestima y enfermo, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente este tema es muy importante. Sí. ¿Y alguna cosa para terminar, Juan Pedro? Sí, bueno, por defecto profesional, ¿no? Quizá como yo estoy más dirigido al ámbito laboral, Uh-huh. recordar que en las empresas, que aunque haya cultura y tradición de la bronca y de que el jefe tiene que echar la bronca, ¿no? Yo he conocido empresas que decía el jefe, tengo que echar la bronca porque soy el jefe, como era obligatorio. Tremendo. Entonces, que decir que es totalmente compatible dar un feedback o señalar errores, feedback negativo, señalar errores, totalmente compatible con el respeto y la amabilidad. Totalmente compatible. Es que parece como que si no he hecho la bronca no va a haber aquí un aumento de productividad. Pues Correcto. falso. O sea, el bienestar, la amabilidad y la productividad se complementan perfectamente, incluso se realimentan y crecen, ¿vale? Entonces, esto Totalmente. es algo como un estigma, ¿no? Que tenemos ahí en las organizaciones, que parece que el jefe tiene que tener mala leche para que la gente produzca. Y esto es falso, totalmente falso. Totalmente de acuerdo. No podría estar más de acuerdo con los dos. Bueno, un placer. Hoy sí que nos hemos alargado un poquito más, pero creo que valía la pena, creo que merecía la pena. Y nada, pues a las personas que nos ven y nos escuchan, como ya sabéis, además de en el canal de YouTube, podéis escucharnos en el canal de iVoox y descargaros el audio para escucharlo en cualquier momento. Sin más, nos despedimos. Hasta el próximo capítulo.